Verso a verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso. Una presentación de Capilla Calvario, Guatemala. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de Marta y de María, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús, a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas para allá? Respondió Jesús: no tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, le dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaban que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en el día de la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Amén. Este evangelio, según San Juan, se le conoce como el libro de las señales. Como ustedes recordarán, hemos visto que han habido ya 6 señales, y esta es la 7ª señal que nos da el evangelio, y este es el milagro que se le llama el milagro Rey, porque es más grande incluso que la sanidad del ciego de nacimiento. Es una maravilla. Esta entonces es la 7ª y la última señal realizada por Jesús, y Juan escogió precisamente esta señal para que quedara como un broche de oro, para que fuera el culmen, ¿verdad? Que fuera el clímax de la revelación a través de los milagros de nuestro Señor Jesucristo. Fue el milagro más dramático, fue el más estupendo, fue el más grande, el Rey. Muchos escépticos dudan de la autenticidad de este milagro y dicen: esta clase de cosas no pueden suceder. Los muertos no se pueden levantar de la tumba. Yo les pregunto en esta mañana:
¿ustedes creen que realmente esta historia es real o es ficticia? A mí la Biblia me dice que es real. ¿Creen esto? Es importante, porque vamos a ver más adelante que la fe cristiana no es solo de decir cancioncitas, no es solo de tener frases bonitas, no es solo de credos bien elaborados, sino una fe real en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muchos creen que esta es una fabricación de la iglesia primitiva y aluden diciendo que este Lázaro es el mismo que está en la historia en San Juan 15, 16, ¿verdad? Y entonces que es simplemente una fabricación humana de la iglesia primitiva para hacer pervivir, digamos, la vida y el ejemplo de este Lázaro que era amigo de Jesús. Para Juan, hermanos, esta es una señal clara y verdadera y es la más grande, y esta señal tenía como propósito que los discípulos creyeran en Jesús. Como ya hemos visto, el propósito del Evangelio de San Juan 20, 30 y 31, es que creamos en el nombre del unigénito Hijo de Dios y que para que creyendo en Él tengamos vida eterna, que tengamos vida en su nombre. Entonces no es simplemente para una prueba irrebatible para los incrédulos, para que a puro tubo crean en Jesús. No, Lázaro solo era una señal de la resurrección, pero la resurrección mayor iba a ser la de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto solo era como un anticipo, como una prueba nada más, pero más adelante iba a venir la mera resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, entonces en San Juan 11 encontramos sin un preámbulo, sin una introducción, sin un escenario, que Juan da el relato de uno de los milagros más grandes que hay en la Biblia. Y se nos dice aquí la palabra de Dios que había uno llamado Lázaro que estaba enfermo. Y enfermo quiere decir que estaba con algún problema de salud, estaba débil, dice en la versión, estaba falto de energía, por lo tanto estaba muy enfermo. Lázaro es Eleazar, que significa Dios es mi ayudador. Y en este caso, el hogar de María, Marta y Lázaro, hermanos, era un hogar muy especial. Jesús siempre que andaba en una de sus giras iba a hospedarse a la casa de estos tres hermanos. Estos tres eran amigos íntimos de Jesús. Y dice la palabra del Señor que se enfermó Lázaro, y era una enfermedad grave, era una enfermedad terminal, ¿no?, de muerte. Y una lección: cuando uno tiene problemas, esos problemas tienen que ser del conocimiento de Jesús. Y ella dice que mandaron el aviso diciéndole: he aquí el que amas está enfermo. Y como Jesús amaba a estos tres, cualquiera podría pensar que la Biblia en su siguiente versículo diría: y Jesús se fue corriendo para ir a sanar a Lázaro. O Jesús dijo la palabra simplemente, como aquel hijo del oficial, ¿va?, y Lázaro fue sano. Sin embargo, nos dice aquí la palabra de Dios que en lugar de eso Jesús se quedó todavía 2 días más. Bueno, y no era que lo amaba, pues, y no era que era su amigo. ¿Por qué se tardó? En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 2, nos da la primera señal, y aquí en el capítulo 11 nos da la séptima. Y en esos 2 milagros vemos un escenario familiar, y en los 2 hay problemas, y en los 2 se le cuentan a Jesús los problemas, y se le deja a Él el resto. Y Él responde aún más allá de las expectativas que tenían las personas. Por ejemplo, cuando María le dice: ya no hay vino, ¿qué vamos a hacer? Él no dice que unas 2 botellitas les puso ahí para que siguieran. Un montón de tinajas llenas, y era el mejor vino, dice el maestresala. Y ahora podríamos esperar que Jesús llegara y lo sanara o que dijera la palabra, pero no fue así. ¿Por qué? Porque le dio tiempo. Y es que así nos pasa a veces. Nosotros queremos las soluciones inmediatamente. Queremos que nuestras oraciones Jesús nos las responda ya, porque ahora todo es instantáneo. Café instantáneo, sopas instantáneas, y todo es instantáneo. Y así queremos que Jesús sea como nuestro siervo, que nos obedezca y nos haga las cosas a la llama. Pero Dios tiene su tiempo. Tenemos que aprender a esperar en Él. Tenemos que aprender a tener paciencia y saber que aunque Él nos matare, en Él tenemos que esperar, mis hermanos. La Biblia dice en Romanos 8:28 que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien.
Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, a veces las cosas adversas que nos vienen en la vida, enfermedades, accidentes, no sé, problemas económicos, falta de empleo, enfermedades, aparentemente es nocivo y es malo para nosotros, pero en ellos tenemos que ver cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Contárselo a Jesús como hicieron estas hermanas, y Jesús hará el resto. Muy bien. En el versículo 2, hermanos, hay un como paréntesis, dando una explicación de lo que dice San Juan 12. Pero Juan quería anticiparse y decir: María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Este fue un acto loable, ¿verdad?, de esta mujer. En otros evangelios dice que era un perfume carísimo, ¿verdad?, de nardo puro, y según dicen era el sueldo de un jornalero durante un año entero. O sea, imagínense, hermanos, estamos hablando del salario mínimo por 12, era un platal. Y ella lo derramó sobre el cuerpo de Jesús, y aquel dijo: ¿para qué este desperdicio? Esto se podría haber vendido y dárselo a los pobres, y le podríamos haber dado de comer a los demás. Pero Jesús dijo: a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Déjanle, esto será predicado, y eso es lo que estoy haciendo en esta mañana, por la posteridad. Y eso es lo que queda aquí de recuerdo de este acto tan noble, de este acto tan maravilloso, de esta mujer que tenía más interés en las cosas espirituales. Estas dos hermanas, Marta y María, son especiales. Una se dedicaba más al activismo, pero María estaba más interesada siempre en las cosas del Señor. Ella estaba siempre a los pies de Jesús, escuchando sus enseñanzas. Y Marta a veces se enojaba y decía: Señor, no te ha cuidado que mi hermana no me ayuda en los oficios domésticos. Déjala, le dice Jesús. Ella ha escogido la mejor parte y no le será quitada. Así que, hermanos, es un buen ejemplo para que nosotros desprendidamente y generosamente le rindamos a Jesús todo el loor y la alabanza que Él se merece, porque Él es digno, mis hermanos. No tenemos cómo pagar lo que Él ha hecho por nosotros, y, hermanos, de acuerdo a nuestras posibilidades, glorifiquemos su nombre y démosle toda la gloria que Él se merece. Enviaron pues, dice el versículo 3, las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y en griego ese amas está una palabra que es fileo, y significa un amor especial de amigos. Vamos a ver en el 5 que cuando Jesús ya dice amaba a Jesús, es un amor ágape, es el amor de Dios, es el amor máximo, el más supremo, el más excelso. Y mis hermanos, entonces nuestros problemas deben ser contados a Jesús y dejar que Él haga el resto. Aunque usted no tenga dinero, aunque usted esté enfermo, aunque haya un muerto. ¿Ustedes creen que Jesús no podría resucitar un muerto hoy en el siglo XXI? Pues bien, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Los que ya no son iguales somos nosotros, los discípulos del Señor. Nos falta fe, y pidámosle al Señor como le pedían los discípulos: Señor, por favor, aumentanos la fe. Y es que, hermanos, si tuviéramos fe como un granito de mostaza, aunque sea, pero no, ni eso tenemos a veces. Entonces pidámosle a Jesús que nos dé de su gracia, que nos dé de su sabiduría y que nos dé fe para poder, hermanos, hacer las cosas que tenemos que hacer. Su amado amigo estaba enfermo. Cualquiera esperaría que inmediatamente Jesús dejara su gira y vendría a hacer la obra, pero no fue así. Es que el Señor a veces se tarda un poquito, y en esa espera a veces uno se adelanta. Así es la tentación y la prueba, ¿verdad? Por ejemplo, alguien no tiene dinero. El domingo pasado hablábamos de: Señor, 2 cosas te he pedido, ¿verdad?, no me las niegues antes de morir. Y una de ellas dice que no vaya a ser muy pobre y vaya a robar, ¿verdad?, y blasfeme tu nombre. Ahí está la prueba. Puede ser que no tengamos dinero, hay dinero por ahí. Dios ha dicho que no nos dejará ni nos desamparará, pero como no se apura, a veces nosotros nos adelantamos y la regamos, como dicen los mexicanos. Dios no quiere que hagamos eso.
Y Dios no nos va a dar una prueba más grande que la que nosotros podamos soportar. Él va a dar juntamente con esa prueba la salida. O sea, hay una vía de escape. Jesús es la solución, mis hermanos. Confiemos en Él, porque somos sus amados amigos. Vosotros sois mis amigos, dijo Jesús. Ya no llamaré siervos, ahora ustedes son mis amigos. ¿Cuántos se gozan por eso? Hoy cantábamos, eres mi amigo fiel, ¿va? Y es cierto, hermanos, somos amigos del Señor. Muy bien. Esta enfermedad, dijo Jesús en el 4, no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Cualquiera que lee esto dirá, bueno, entonces si no era para, así como dijeron los discípulos, si no es para muerte, entonces de plano se va a curar, porque enfermo que ya duerme, ya está mejor, ¿va? Porque cuando uno está enfermo, máximo y de noche, ¿va? Los niños, por ejemplo, siempre en la noche es cuando más se enferman, pero ya cuando duermen bien, pues están mejorando. No es para muerte, es decir, la muerte no sería el resultado final de esa enfermedad. No es con vista a la muerte, sino para la revelación de la gloria de Dios. Dios tiene un propósito siempre, hermanos, en estas cosas que nos pasan en la vida. Y aquí, hermanos, Lázaro ya se había muerto precisamente porque cuando vinieron los mensajeros, antes, hermanos, no era como ahora que mandamos un WhatsApp, un correo electrónico y ya, ¿va? Antes el mensajero se iba corriendo con las buenas nuevas y recorría grandes distancias hasta llegar al lugar donde tenía que ir. Y se cree que cuando salieron los mensajeros ya Lázaro había muerto. Jesús se tardó todavía 2 días, 3. Y el día que Jesús se tardó para llegar a donde estaba en Betania, 4 días. Es decir, hermanos, ya había pasado un cierto tiempo. Pero lo que Dios quería revelar en esto era su gloria. Dios quiere revelar su gloria a nosotros, mis hermanos. Por lo tanto, tenemos que esperar. Hoy oramos por salud, por sabiduría y no sé qué otras cosas más. Pero lo que les aconsejo en esta mañana es que esperemos en el Señor. Y como dice el canto, esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice, no es posible. Pero el Señor, hermanos, tiene algo grande para nosotros. Él va a revelar su gloria. Si nosotros creemos de todo corazón, esperamos con paciencia, Dios hará la obra. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Antes de referirse al amor de Jesús por Lázaro, Juan empleó el término un cariño y un afecto emocional en el versículo 3. Ahora en el versículo 5. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Qué maravilloso, ¿eh? Que Jesús nos ame a nosotros. Dice que hace muchos años, cuando llegó el gran teólogo Karl Barth a los Estados Unidos, a Nueva York, al bajar del avión, llegó un periodista, aquellos imprudentes, y le pregunta, mire usted, con toda su teología que tiene, ¿no me puede decir en 7 palabras cuál es su teología? Dios me ama, la Biblia lo dice así. Eso fue todo. Y Jesús nos ama, mis hermanos. Y ese es el resumen más bueno que se puede hacer de la Biblia. Jesús nos ama. Dios es amor. Y hermanos, Él tiene un afecto especial por nosotros. Y no es un amor eros, no es un amor fileo, es un amor ágape, un amor máximo. Ahora usa aquí la palabra agapao. Se refiere a una emoción más profunda y desinteresada, a un amor más grande como el amor que tiene el Padre para con el Hijo. Y hermanos, Jesús nos ama y está consciente de nuestros problemas. Él sabe cuáles son nuestras vicisitudes. Él sabe cuáles son los avatares de nuestra vida. Él conoce nuestras enfermedades, nuestros suplicios. Y Él no es ajeno a ellos. Él lo sabe porque es omnisciente, pero quiere que se lo contemos, quiere que se lo digamos. Y eso hay que hacerlo en la oración. Jesús amaba a los 3 por igual. Jesús nos ama a todos los que estamos acá en esta mañana. ¿Cuántos se gozan por eso? Y nos ama por igual. Él no tiene favorito. Este es especial. Él nos ama a todos por igual. Qué bueno es eso. Parece contradictorio que si Jesús amaba a estos muchachos, ¿por qué dice el versículo 6 que se quedó 2 días más? Eso es impensable. Porque cuando uno lo llaman, va, casi siempre, allá van al hospital, allá van a la cárcel algunos amigos, ¿no? Y rápido. Pero Jesús se quedó 2 días más. Todo esto es para que la gente supiera que no era una mera resucitación de un desmayo por algunos
escépticos, algunos incrédulos dicen que esta no fue una verdadera resurrección, que Lázaro estaba como en un estado de catalepsia, es así como medio desmayadón, y que cuando Jesús llegó, pues se levantó. Y así van a seguir habiendo incrédulos y escépticos que van a poner en tela de duda los milagros, pero Jesús se quedó 2 días más para que los discípulos, para que las gentes miraran que no era un simple desmayo, sino una verdadera obra sobrenatural que infundiera vida al que estaba ya muerto. Entonces, este hombre ya estaba en un estado de putrefacción, ya estaba en estado de descomposición. Si no, leamos el 39. Señor, llegue ya, dijo Marta, porque 4 días. El arrimado y el muerto, dice, algo así, dice un dicho, al cuarto, eso aquí, ya era tremendo. Versículo 7, luego después de esto dijo a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. La palabra discípulo aparece 78 veces en el Evangelio según San Juan. Y San Juan tiene desea que todos entendamos que el discipulado es muy importante. Y hay 3 cositas que tenía un discípulo, uno que estuviera con él, uno que fuera testigo de sus señales maravillosas y uno que continuara su obra en el mundo. Y si leemos el Evangelio según San Juan, pues esto es lo que nos habla acerca del discipulado. Lo que Jesús quería es que sus discípulos empezaran a crecer en la fe. Cuando venimos a Cristo, nuestra fe era así, chiquitita, y poco a poco yo espero que todos estemos creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Ya hemos hablado mucho que San Juan no se conforma con una vida que se queda estancada, mucho menos de retroceso o que estemos a diestra o a siniestra tambaleando. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dice la Biblia, que sigamos adelante creciendo y creciendo. Irán de poder en poder y verán a Dios en Sión, dice el Salmo, ¿no? Pues así debe ser la vida del cristiano, como la luz de la aurora que va en aumento en cada día hasta que el día es perfecto. En Juan, Jesús revela a sus discípulos la profundidad de su relación con el Padre y es la misma que espera de sus discípulos, que haya un amor mutuo, ¿no? Que haya un seguimiento, que haya una vida de oración, que haya una vida de gozo, de paz, una vida que dé mucho fruto y que el fruto permanezca. Y aquí nos habla de las características de los verdaderos discípulos y pone muchos ejemplos. Por ejemplo, Nicodemo y la mujer samaritana, capítulo 3 de San Juan, un hombre religioso pero que necesitaba de Dios. Llega al capítulo 4, una mujer que era una paria de la sociedad, una marginada, y viendo ahí, Jesús no desecha a nadie, ni aquel teólogo que se la llevaba, que la sabía todas, ni aquella mujer que era la excluida, aquella que era sin voz, aquella que era la marginada y la desechada de la sociedad. Jesús nos ama a todos por igual. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para salvar al mundo. Ahí estamos todos nosotros. En el versículo 8 los discípulos muestran un temor porque acaba de pasar el evento de lo de la sanidad del ciego. Y ya estudiamos el capítulo 10 y a Jesús dice que agarraron piedras y lo querían lapidar, lo querían linchar. Y él dice que se escapó en medio de ellos porque no había llegado su hora. Cuando los discípulos escuchan que iban a Judea otra vez, le dijeron, ahora procuraban matarte los judíos y otra vez vas para allá. Y es que la vida cristiana es un discipulado, ¿no? Es una escuela donde se está aprendiendo cada día aprendemos algo. Yo espero que en esta mañana, alguito, como se dice, aprendamos de la palabra de Dios y que no solo lo aprendamos, sino que lo vivamos, que lo practiquemos. Los discípulos tenían cierto temor porque la cosa estaba bien difícil por allá. El ambiente cada vez estaba más hostil. Esos no eran amigos de Jesús. Esos tenían cara de pocos amigos y lo que querían era tronarse al Señor, mis hermanos. Pero Jesús, hermanos, les dice en el versículo 9, y ojalá que esto nos quede en esta mañana: no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Jesús siempre, hermanos, trató de sacarle el jugo al máximo a sus días. Desde el alba hasta el vislumbrar, Él estaba haciendo la obra que el Padre le había encomendado. Él tenía poco tiempo
Y nosotros, hermanos, este es un ejemplo para nosotros los cristianos, que nos desgastemos en la obra de Dios, que trabajemos en la obra de Dios, que no escatimemos esfuerzo y que lo hagamos ya. Como yo siempre he dicho, hay veces que estamos esperando llegar hasta bien, a una edad senil, cuando ya seamos, ya no podamos hacer nada ahí, entonces le vamos a servir al Señor. Jesús no quiere eso. Él quiere que le sirvamos ahora, que cada día que pasa, hermanos, lo usemos para la gloria del Señor, para expandir su reino, para compartir su palabra, para compartir las buenas nuevas de salvación, porque viene la noche. Yo no sé cuándo vamos a morir. La noche es sinónimo de la muerte. Jesús sabía que la noche estaba muy próxima, y aquí en este tiempo, hermano, ya la hora que tanto hemos estado hablando, ya estaba llegándole al Señor. Pero mientras ese momento llegaba, Él no se quedaba, ya me va a llegar la hora. No, con más ganas trabajaba y luchaba para hacer la obra de Dios. Así tenemos que hacer nosotros, mis hermanos. Versículo 11. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Eres mi amigo fiel, decía ahí la palabra en el canto. Nuestro amigo Lázaro duerme. Esta palabra duerme, hermanos, es un eufemismo para no decir tan pesado. Está muerto, está tieso, es cadáver. Por eso nuestra palabra cementerio viene de una raíz griega que significa el lugar de los dormidos. Y se dice dormir porque un muerto parece que tiene la apariencia como que está durmiendo, ¿eh? Y se oye un poquito menos chocante, menos duro, máxime para los seres queridos, para los deudos. Entonces dice: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. La respuesta de los discípulos indica aquí, hermanos, en el versículo 12, que no le atinaron a lo que Jesús dijo. Bueno, dice: si duerme, sanará. Pero Jesús, dice el 13, decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Hay una secta que dice que cuando uno se muere se queda el alma como en un sueño. La Biblia no dice así. La Biblia dice que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y cuando uno muere realmente sale a la vida de Dios y vivo, nada de que dormidito ahí esperando el día. No, ya está la vida eterna. Porque la vida eterna, hermano, no tenemos que esperar hasta allá cuando el Señor venga. La vida eterna ya comenzó desde el día en que recibimos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. ¿Cuántos lo creen? Si estamos esperando hasta por allá, está mala cosa. Leamos nuestras Biblias. Estos discípulos creían que ya había pasado el peligro de la enfermedad y estaba en vías de recuperación Lázaro, pero no, aquel ya está más tieso que un cubito de hielo. Al fin el Señor les tiene que decir claramente en el versículo 14, porque a veces es que nos tienen que aclarar bien las cosas. Lázaro ha muerto. Y me alegro, no por la muerte de Lázaro, me alegro por vosotros de que hayáis estado conmigo, de no haber estado ahí, dice, para que creáis. Mas vamos a Él. Él les dijo con libertad, dice la versión. Él les dijo con valentía. Él les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Muy bien. Llama la atención aquí, hermanos, en este pasaje, el hecho de que a esta altura del ministerio, ya vamos por el 3er año, Jesús todavía estaba procurando mover a sus discípulos de un estado pasivo, de una fe tibia a una fe más sólida, a una fe más fortalecida. Hay cristianos que empiezan y no se mira el crecimiento, debiendo ser ya maestros, dice: hay que volver a la pachita, hay que volver a la mamila, hay que volver a los rudimentos de Cristo. Jesús quiere que nuestra fe vaya creciendo, hermanos, que evolucionemos en el sentido de pasar de un estado inferior a uno superior. Entonces Jesús quería mover a sus discípulos a una fe más sólida y más madura. Y hermanos, la fe de ellos necesitaba ampliarse, necesitaba profundizarse en cada etapa de la vida. Por eso, hermanos, les repito, pidámosle a Jesús: aumentanos la fe, Señor, porque nos hace falta. 2 Corintios 13, 14.
Este milagro de la resurrección de Lázaro, hermanos, fue el milagro más anticipado y el más preparado que hizo Jesús. En otros se mira como que fuera intempestivamente, ¿va? Como que fuera así, pero preparó los corazones, preparó a sus discípulos, preparó a la gente que estaba allá también, porque en Betania también allá estaba el funeral, ¿verdad? Ahí los judíos tenían la costumbre que los primeros 3 días, pues ahí llegaban a consolar, otros 4 días de llanto, y los otros 23 días, pues estar ahí acuerpando a los seres queridos. Cuando Jesús llegó al 4.º día, estaban en la época ya de veras del dolor, ¿verdad? Se creía como una superstición que el espíritu de una persona estaba en un cuerpo 3 días todavía al morir, y al 3.er día se iba. Al 4.º día no había ninguna posibilidad, humanamente hablando, de que un muerto se levantara. Solo un milagro podía hacer algo así, solo un poder sobrenatural, y precisamente de eso estamos hablando en esta mañana. El versículo 16 dice que Tomás, llamado Dídimo, dijo a sus discípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Algunos creen que lo dijo irónicamente, pero los comentaristas llegan a la conclusión de que él lo dijo con certeza. Y si se dan cuenta, no fue el intempestivo Pedro el que dijo: vamos a morir con él. Fue el más tímido, Tomás: vamos a morir con él. Ya este hombre, que casi siempre decimos ese era muy incrédulo, y siempre lo señalamos de incrédulo, pero él aquí estaba dispuesto a vivir con Jesús y a morir con Jesús. Miró la muerte a la cara y prefirió la muerte con Jesús que la vida sin Jesús. ¿Cuánto lo creen esta mañana también eso? En el versículo 17 dice que ya Jesús llegó hacia donde tenía que ir, a esta aldea, y halló que hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros, si lo quieren ustedes parafrasear, 15 estadios eran 3 kilómetros. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y María para consolarlas por su hermano. Entonces, llegó Jesús, vio el panorama, y hermanos, hacía ya 4 días que Lázaro había muerto. En otros pasajes dice que María era la que estaba más atenta con Jesús. Aquí dice que Marta llegó. Algunos creen que María no lo supo. Y cuando ella vio a Jesús, dice la palabra en verso 20-21, que salió a encontrarle y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Todo esto iba haciéndome en el corazón de Jesús, ¿va? Porque más adelante en el 35 dice que Jesús lloró, porque él era un hombre también, hermanos, en todo el sentido de la palabra. Jesús es 100% humano, 100% divino, y en su naturaleza humana se conmovió también a ver. Y estos eran sus amigos del alma, eran alguien especial para él. Y dice: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Muchas veces nosotros, hermanos, nos lamentamos y lloramos y nos ahogamos en un vaso de agua y decimos: si se hubiera inventado tal remedio, mi mamá, mi papá no hubiera muerto. Si yo hubiera tenido aquel dinero, esto no hubiera pasado. Sí, y el hubiera no existe, mis hermanos. Jesús es la realidad, y aquí Jesús le da palabras de consuelo, le dice: tu hermano resucitará. Ah, qué palabra esa, ¿va? Pero el problema está que Marta no entendió esta frase del Señor. Jesús interrumpió a Marta en su lloriqueo y en su... que se estaba autocondenando. Señor, y le da buenas nuevas: tu hermano resucitará. Sí, le dijo 24, yo sé que va a resucitar en la resurrección el día postrero. Pero Jesús le aclara, y le dice en el 25, y este es un pasaje que usamos mucho cuando alguien se muere, ¿va? Incluso donde en las funerarias dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero esa frase, hermano, es una frase bastante trillada,
Incluso nosotros los cristianos no la creemos, hablando realmente. Solo es un decir. Ay, hermana, que Dios le fortalezca, le dé resignación, dicen algunos, ¿no? Pero son solo palabras bonitas, qué bonito se oye, ¿va? Aquí en el Evangelio hay varios yo soy, y este es uno de ellos, el séptimo. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy el alfa y la omega, dijo Jesús en otro pasaje, ¿verdad? Yo soy el primogénito de los muertos, el que vivo y estuve muerto, el que tengo las llaves del Hades y del infierno, el que es, el que era, el que ha de venir, Él, el mismo en persona. Él es la fuente de poder, la fuente de la resurrección, la fuente de la vida, mis hermanos. Y Él es el único que puede darle vida a alguien, porque Él es el creador, porque Él es el Señor, Él es el que inventó la vida. Y la vida, dice, era la luz de los hombres. Entonces, nótese bien aquí, hermanos, que la vida sigue a la resurrección, tanto en el sentido espiritual como en el sentido físico. La vida se refiere a la vida eterna que solo Cristo ofrece a los que creen en Él. Y está aquí hasta, de veras, mis hermanos, bien claro, bien enfático. Para tener esa vida, para poder ser resucitado, para confiar en el Señor, tenemos que creer en Él. ¿Cuántos creen en esta mañana? Hoy cantamos We Believe, ¿verdad? Qué bonito se oye, ¿verdad? Creo en ti, oh Dios nuestro Padre, creo en su Hijo Jesucristo, creo en el Espíritu Santo, creo que Él murió, creo que fue crucificado, creo que Él resucitó. Pero a la hora de que haya un muerto, a la hora que hayan problemas, a la hora que hayan dificultades, a veces ya no muy creemos. Y eso es el punto que en esta mañana quisiera que nosotros remarcáramos y que se nos quedara bien claro. Y el 26 dice: y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Cuántos se gozan por eso, hermanos? ¿Creen ustedes esto en esta mañana? A veces no creemos, ¿no? A ver, dicen algo, como dicen los testigos, eso hasta aquel día lo vamos a saber. No, la Biblia me dice que ya tenemos vida en su nombre, tenemos vida eterna, porque Él vive, cantamos, nosotros también viviremos. Amén, hermanos. Y así lo dice su palabra. Esta es una joya bíblica, hermanos. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Esta vida eterna es solo para aquel que cree, es para aquel que vive, es aquel que permanece en Él, que confía en Él. El Evangelio y la vida eterna y la resurrección y la vida es para todo aquel que cree en Jesús, mis hermanos, para aquel que cree en el Hijo de Dios. ¿Crees esto? Esta es una de las verdades más fundamentales que Jesús estuvo dando en esta tierra. Y las verdades eternas que Jesús estaba anunciando no eran nada más doctrinas abstractas para discutir en un salón de clase o sentado en un sillón con un filósofo o con un teólogo. Eran realidades para la vida que se debían abrazar, que se debían atesorar y aplicar a la vida diaria. Y aquí es a lo que quiero llegar en esta mañana como una reflexión. Jesús se presentó a Marta como la fuente de la vida, aún para aquellos que ya están muertos. Declaró su autoridad por encima de la muerte. Le dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y cuando le preguntó a Marta: ¿crees esto? Ella le dijo: sí. Sí, Señor, dice el 27. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Qué bonito se oye, ¿va? Pero miremos el 39, que lo vamos a ver el otro domingo, primero Dios. Jesús dijo: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, llegue ya, porque es de 4 días. Y entonces creía, pero cuando llega la hora de la verdad, llegue ya, Señor. Yo sé que mi hermano resucitará en el día postrero, pero dejemos al pobrecito Lázaro ahí en el sepulcro, porque dejémoslo, en el día final va a resucitar.
No hay nada que se pueda hacer, dijo ella, humanamente hablando. Ya está muerto, tieso está, hiede ya, 4 días tiene. ¿Qué pasó con Marta? ¿Será que no fue sincera cuando dijo: yo he creído que tú eres el Hijo de Dios, que eres el Cristo, que eres el Mesías, el que ha venido al mundo, el enviado por Dios? ¿Será que fue falso lo que dijo? No, es cierto. Ella lo dijo de corazón. Nosotros también lo confesamos en esta mañana, lo decimos. Pero entonces, ¿qué pasó ahí? Porque hay un divorcio entre lo que creemos y entre lo que hacemos. ¿Por qué será que nuestros dichos y nuestros hechos están tan distantes diametralmente? Para no ser injustos con Marta, pongamos nosotros en el lugar de ella. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Yo creo que todos nosotros conocemos demasiado bien la mecánica de creer en algo, de repetir un texto aquí, de cantar un coro bonito, un himno. Por eso decía el canto: no basta solo con cantar, no basta solo con pedir, no basta solo con querer hacer. Es necesario vivir la vida que Dios nos dice. Que nuestra fe sea más que himno, que sea más que una bonita canción. Y aún en mis debilidades, we believe. En el fondo del caso, Marta, hermanos, no es que fuera hipócrita, porque hipócrita, cuando uno es hipócrita, es que uno contradice sus palabras con sus hechos. Uno dice y hace completamente diferente todo. Y por eso muchas veces nuestros hechos no dejan escuchar nuestras palabras, porque somos hipócritas. Pero nada que ver con Marta, ella era sincera. Ella dijo correctamente la sana doctrina. Vamos a poner un ejemplo de la vida práctica que nos va a dar tal vez una luz de lo que pasa con nosotros. Por ejemplo, los que se van a casar, anuncian el día de su boda para tal fecha. Se preparan, compran todas las cosas, piensan en toda la logística, todos los detalles, que el vestido, que el traje, que el lugar, que la fiesta, que el predicador, que todo bien. Y cuando llega el día, están bien nerviosos, les tiemblan las canillas. ¿Será que no se aman? Bien, se quieren mucho. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el futuro ha llegado y los ha agarrado en curva. ¿No nos pasa también a nosotros los predicadores que algún día nos invitan a una iglesia para ir a predicar? Nos dan la fecha, nos ponemos a estudiar la palabra, oramos, buscamos la exégesis, las aplicaciones, buscamos una bonita introducción, una buena conclusión, algunas ideas, y hacemos todo lo posible. Pero cuando llega el día, cuando vamos camino a la iglesia, cuando ya estamos sentados ya a punto de pasar al púlpito, nos viene el nerviosismo, como que estuviéramos soplando atol. ¿Qué pasa? Pues si no nos preparamos, pues si no creemos que el Señor nos va a usar poderosamente. Lo que pasa es que el futuro, cuando llega, nos agarra en curva. Marta esperaba que en un futuro muy lejano Lázaro iba a resucitar, pero ella no se podía imaginar en su mente que ese día su hermano iba a resucitar entre los muertos. Por eso en esta mañana, mis hermanos, dejemos de estar a veces criticando a Marta por su incredulidad, porque Marta creía en Jesús, pero no creía que tenía las marcas del Mesías. Eso lo pensaba ella, que iba a venir hasta allá. Pero las cosas de Dios no son para el más allá, son también para el más acá, mis hermanos. Y por eso tenemos que creerlo de todo corazón en esta mañana. El Señor es el Dios de las sorpresas. Qué regalo más grande el que le dio Jesús a Marta, hermanos, resucitando a su hermano. ¿Cuántos de nosotros no hubiéramos querido que nuestro padre, tal vez, o nuestra madre, o algún ser querido resucitara entre los muertos? Eso hubiera sido. Pero el Señor sabe por qué. Él tiene sus planes y no lo sabemos. Que a Él sea la gloria y no dejemos de cuestionar al Señor. Como una aplicación personal, hermanos, en medio de los sufrimientos, recurramos a Jesús. Él tiene la solución. Muchas veces el creyente se angustia más pensando en lo que hubiera podido ser y que no fue, como en el caso de las hermanas de Lázaro. Ellas suponían que la presencia de Jesús hubiera evitado la muerte de su hermano,
Pero Jesús tenía una gran sorpresa. Jesús tenía escondido algo que iba a revelarse gloriosamente. Entonces, en medio de las circunstancias difíciles y adversas de nuestra vida, el refugio y consuelo se encuentra pensando que ninguna cosa en la vida nos podrá alejar de nuestro amado Señor. Amaba a Jesús, a María, a Marta y a Lázaro. Nos ama, póngale usted el nombre, a cada uno de nosotros. Y la Biblia dice en Romanos 8, y estoy seguro, dice el apóstol Pablo, en el 35 al 39, que ni la vida, ni la muerte, ni lo futuro, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En conclusión, la realidad del dolor puede ser confrontada victoriosamente con la presencia de Jesucristo. Los momentos difíciles de desánimo, de dolor, de desesperación llegarán sin duda a nuestras vidas. Pero aún en medio de la más tenebrosa noche, tendremos la certidumbre de que el Señor Jesús nos apacentará para sostenernos y para consolarnos con su palabra que es viva. Cuando su hermano se agravó, María y Marta inmediatamente acudieron a Jesús pidiendo ayuda. Creían que Él podía brindarle la ayuda que ellas necesitaban. Nosotros también sabemos de los milagros de Dios por lo que dice su palabra, por los milagros que ha hecho con nosotros. Y tenemos que saber que algún día vamos a necesitar una ayuda extraordinaria. Y Jesús es omnipotente. Para Él no hay nada imposible. Y si es su voluntad, como dice 1 Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si demandamos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén, hermanos. Cualquier prueba que debe enfrentar un creyente puede ser en última instancia para glorificar a Dios, porque Él puede sacar cosas buenas de cualquier situación mala. Génesis 50 nos habla de José de Egipto, cuando llegaron sus hermanos y él ya lloró y les dijo la verdad. Ustedes pensaron hacerme mal, les dijo, pero Dios transformó ese mal en bien, y por eso ustedes ahora tienen vida, y yo también. Jesús amaba a esta familia y a menudo las visitaba, conocía su dolor, pero no respondió enseguida. Aún en la demora del Señor hay un propósito específico. No nos hagamos bolas, confiemos en Él, esperemos en Él y Él hará. Dice Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Así que, hermanos, hay que confiar en Él, porque Jesús tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. Tiene poder para perdonar los pecados, y eso se debe a que Él es el creador de la vida, que Él es el Señor de la vida, es el Señor. Aquel que es la vida puede restaurar la vida, porque Él es la vida misma. Así que, mis hermanos, qué maravillosa es esta seguridad y certeza que tenemos. Porque yo vivo, dijo Jesús, vosotros también viviréis. Así que, hermanos, no sé qué problema podamos estar pasando en estos días, pero lo que quiero decirles es que Jesús está consciente de lo que nos pasa y no es ajeno a nuestro dolor. Confiémosle a Él nuestros problemas, oremos, digámosle, Él se agrada de que nosotros acudamos a Él. No vayan del brujo, no vayan del doctor, aunque aquí está la doctora que para eso Dios la puso. Recurra a Jesús. Es que muchas veces nosotros recurrimos a Jesús cuando ya no tenemos dinero, cuando ya no tenemos esperanza, cuando ya nos dijeron que está desahuciado, ya se va a morir. No vamos así, vamos a la inversa. Vayamos a Jesús y Jesús hará. Oremos. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por la oportunidad que nos has dado de meditar en tu palabra. De veras, Señor, que en esta mañana nuestra fe pueda ser acrecentada y que pueda ser cuestionada y desafiada. Que no solo repitamos y repitamos frases bonitas, sino que lo creamos, Señor, que lo vivamos, que lo encarnemos en nuestra vida diaria, Señor.
ayúdanos, Señor, aumentanos la fe, Señor, ayúdanos a confiar completamente en ti, Señor, hasta las últimas consecuencias. Dios mío, para ti no hay nada imposible. Mira aquellos que están pasando momentos difíciles, para el que está enfermo, para el que está angustiado, para el que está afligido, para el que le han dado alguna mala noticia, Señor, tú eres la resurrección y la vida, y el que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá. En ti, Señor, hay solución hasta para la muerte. En este mundo nos dicen, solo para la muerte no hay solución, pero en Cristo hay solución hasta para eso, porque tú eres la vida, Señor. Tú eres la resurrección y la vida, el que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá. Bendice a tu pueblo en esta mañana. Bendice a los que nos ven a través de las redes sociales. Que tu palabra corra y sea glorificada. Te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Capilla Calvario Guatemala presentó Verso a Verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso, su vida crecerá en el conocimiento del Dios verdadero. Una presentación de Capilla Calvario Guatemala.